Para aproximarnos a los conceptos de la electricidad, podemos hacerlo tal como el devenir histórico, con los primeros experimentos que se hicieron con trozos de ámbar, frotando entre sí materiales como la lana y el vidrio, observando las descargas atmosféricas y las descargas provocadas por los generadores. Podemos observar las líneas de tensión, la distribución de las líneas eléctricas, el funcionamiento de los equipos conectados a ella. O sea, partiendo de nuestra cotidianidad. Otra forma es ir directamente a las teorías que fueron desarrolladas por los científicos entre idas y venidas, entre las observaciones y las hipótesis, forjando las leyes que soportaban esas teorías. En este caso, para la electricidad, la más importante es la teoría atómica. ¿Cuál de las dos formas de encarar el conocimiento es mejor? Es un tema de discusión, aunque no tanto, porque el avance científico depende de buenas observaciones que conducen a hipótesis, a leyes y teorías que deben verificarse con nuevas observaciones. La ciencia se nutre de ese ir y venir entre la percepción de los hechos y su conceptualización y operacionalización en leyes y teorías. Trabajaremos con el laboratorio virtual de cargas y campos eléctricos de la Universidad de Colorado. Aquí tenemos una plataforma en la que podemos colocar pequeñas cargas eléctricas que podemos imaginar como unas pelotitas de madera o de plástico que han estado en contacto con algo cargado, como el pelo humano que ha sido frotado con una tela de poliéster que queda cargada, en este caso negativa. Habilito la visualización del campo eléctrico. Esta plataforma también se comporta de forma rugosa porque ustedes saben que si nosotros ponemos dos cargas del mismo signo, entonces al acercar una con respecto a la otra, aparece una fuerza de repulsión que va a hacer que esta le empuje a la otra bien lejos. En realidad esta también va a ser empujada por el principio de acción y reacción, pero aquí esto no lo estamos visualizando porque esto se comporta en forma rugosa y además la plataforma se comporta, además de impedir que el negativo se acerque, se comporta como un material aislante porque yo pongo unas cargas y a pesar de que pasa el tiempo, estas cargas permanecen con su valor aquí, con su intensidad. Podemos observar que las líneas de campo eléctrico salen de los cuerpos positivos y entran dentro de los cuerpos negativos. Tenemos unos sensores de campo. Estos sensores de campo actúan como tener unos pequeños protones que son repelidos por las cargas positivas y son atraídos por las cargas negativas. Activando valores podemos hacer un análisis matemático más profundo. Aquí podemos ver que el valor del campo eléctrico es de 14 voltios por metro, que es lo mismo que decir 14 newton por cada coulomb. Activando voltaje se visualiza el potencial alrededor de la carga. Esto en la realidad no se puede hacer, pero ¿quién nos dice que en el futuro aparezca una aplicación que nos permita visualizar el campo alrededor de un cuerpo cargado? Esto evitaría choques accidentales. Tenemos también aquí una cinta métrica. Tenemos un medidor de potencial. Podemos marcar el potencial
tocando en el lápiz y nos marca una línea de equipotencial que tiene un voltaje de negativo 2,974 voltios, y alrededor de la carga positiva, si marcamos, tenemos un voltaje de un valor positivo de 6,258 voltios. Podemos mover las cargas y podemos visualizar que loca que es la física. Vamos a determinar la dependencia que tiene el campo eléctrico y el potencial de la distancia a las cargas. Estaremos entonces analizando dos variables dependientes en función de una independiente, que será la distancia. Podremos usar para las mediciones esta cinta métrica. Yo voy a estar usando las posibilidades que me ofrece la grilla aquí. Vamos a reiniciar con este botón de la derecha que está ahí abajo y habilito voltaje, los valores, la grilla, y voy a poner una carga positiva. Podemos poner varias cargas positivas en un mismo punto para aumentar la intensidad del campo, para que sea más linda la vista, o no. Vamos a trabajar ahora con una carga. Trato de centrarla bien en un eje de referencia y a partir de ahí, a cada metro voy a estar poniendo un sensor de campo eléctrico y una línea de potencial eléctrico. Aquí a 1 metro para estar seguro. 1 metro entonces sería aquí, bueno, ahí a 1 metro prácticamente, entonces que coincida con este cruce de la grilla cuadriculada. Ahí me pongo bien en esa situación y marco la línea de potencial. La primera entonces de 8,849 voltios, la segunda a 1 metro de 4,489 voltios, la tercera a 3 metros de 2,986 voltios y la cuarta de 2,249 voltios, y así podemos seguir con más líneas de campo. Voy a colocar los sensores de campo eléctrico. Como es una carga puntual, puedo poner en cualquier parte de esta circunferencia, porque va a estar en este caso a 1 metro, y la otra va a estar también a 2 metros de la carga. Vemos que el potencial baja y también baja el campo eléctrico. Tal es así que aquí ya no estamos viendo, visualizando los vectores, pero sí los valores del campo. Bueno,
estos valores vamos a pasar a una tabla para poder hacer la línea de tendencia y hallar la ecuación que explica estos datos. Colocamos los datos de la tabla, siempre colocando en primer lugar la variable independiente y en segundo lugar la variable dependiente. En este caso nosotros cambiamos nuestra distancia y medíamos los valores de campo eléctrico. Seleccionamos los valores que vamos a representar. Si hay más valores, elegimos más valores hacia abajo. En este caso yo voy a elegir los 4 valores que anoté. En este caso insertamos un gráfico de dispersión. Elijo el primero. Estoy trabajando con Excel. Dentro de herramientas de gráfico pido este diseño para poder colocarle títulos. En este caso aquí voy a poner que es campo eléctrico en función al radio o a la distancia. Y aquí voy a poner campo en voltios por metro. Y aquí abajo la distancia en metros. Borro esto. Pico en uno de los datos. Hago clic derecho y selecciono agregar línea de tendencia. En agregar línea de tendencia me sale de entrada la lineal, que es la más utilizada. Pido presentar la ecuación en el gráfico y el valor de R cuadrado. La ecuación lineal que me sale, que me representa, es una con pendiente negativa. Y el R cuadrado 0,76. Voy a buscar uno que tenga un mayor valor para que me represente mejor los datos. Exponencial 0,96. Exponencial está bastante bien. 17. Voy a ir a polinómica. También es una buena posibilidad. 0,97. Y en este caso la que mejor me representa es la potencial. Entonces me voy a quedar con esta. Me voy a ir a inicio. Voy a cerrar esto. Voy a inicio. Voy a agrandar un poco eso para que se vea la ecuación. 0, y es igual. En este caso nosotros tendríamos y sería el campo. El campo es igual a 8,65 62 y x elevado a la menos 1,96 sería sobre, o sea, dividido x elevado a la negativa, a la 1,96. Eso lo estaríamos escribiendo ya en positivo. Voy a escribir esa ecuación aquí en Excel. Aquí en la barra de fórmulas escribo lo mismo que tengo acá, 8,6562. Pido la potencia de este número, en este caso puedo poner acá el 1 y me tira 8,65. Le pongo 2 y me da 2,21. Esta es la ecuación que está tratando de explicar estos datos, sacar un promedio. Y si le pongo 3, me dice
0,995, que es prácticamente el 1 que me salió de mi medición. Para probar el valor predictivo voy a poner 5,5 y me dice esto que a 5,5 metros voy a tener que tener un valor de 0,3 volt por metros. Voy a hacer esa comprobación. La ecuación me dice que a 5,5 metros, voy a ir un poco a 5,5 metros, sería más o menos aquí. 5,5 y ahí voy a poner un sensor de campo y tal como predice la ecuación estoy teniendo aquí 0,3 voltios por metro. Significa esto que nuestra ecuación es bastante confiable. Para la ecuación de potencial seleccionamos también los datos. Voy a seleccionar los datos que anoté. Seleccioné en este caso 4 datos de distancia ordenados con su correspondiente valor de potencial. Eso tiene que estar siempre ordenado. Y me voy a insertar gráfica de dispersión. Elijo la primera. Voy a cambiar a este diseño para poner aquí que esto es mi potencial. Voy a simbolizar nomás en este caso el potencial en función al radio, a la distancia. Aquí tengo el potencial en voltios y aquí abajo voy a tener la distancia en metros. Pico sobre uno de los puntos, clic derecho, agregar línea de tendencia, pido que me presente la ecuación en el gráfico y el valor de R cuadrado. Ahora tengo que ver cuál es la línea de tendencia que me responde mejor, y mientras que no encuentre, no tengo que tocar fuera de este gráfico, fuera de esta ventanita. Lineal 0,86, exponencial 96, ¿no? Exponencial está mejor. Voy a probar nuevamente con la potencial y me sale un valor muy interesante que está muy cerca del 100%. Entonces cierro esta ventana y me quedo con esa ecuación para el potencial. Esta ecuación me dice que el potencial responde a la ecuación, o sea, debería escribir que B es igual a 8,8667 por el radio elevado a la menos 0,989, o potencial es igual a 8667 sobre x elevado a la 0,989. Ese exponente negativo me dice que el radio está como denominador en una fracción. Hemos logrado determinar la relación que hay entre el campo eléctrico y la distancia a la carga. Podemos hacer más pruebas utilizando, por ejemplo, cargas negativas. Vamos a poder demostrar, por ejemplo, aquí estoy colocando un sensor a 5,5 metros de una carga negativa de 1 nanocoulomb y obtengo el mismo valor que
obtendría para una carga positiva. Esto significa que eléctricamente las cargas positivas y negativas se comportan con la misma intensidad de campo.